Cuba pretende salir de la lista de terroristas a cambio de liberar presos políticos prominentes. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Las pretensiones de La Habana y la sublevación de Caimanera obstaculizan el avance de las negociaciones tripartidas con Estados Unidos, Europa y la Iglesia Católica. El gobierno cubano pretende que Estados Unidos los saque de la lista de países patrocinadores del terrorismo, a cambio de la excarcelación, con condiciones obviamente, de José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Michael Osorbo y Luis Manuel Otero. Corroboró noticias importantes con diversas fuentes en La Habana, Europa y Estados Unidos, opuestos a las represalias del régimen contra los opositores. Una fuente del Departamento de Estado no confirmó ni negó la presentación del gobierno cubano de ser excluido de la lista de patrocinadores del terrorismo a cambio de excarcelar a los cuatro, pero dejó claro que no es una prioridad en la agenda de Estados Unidos, que ha conseguido reanudar los vuelos de deportaciones de cubanos y consideró poco probable que la administración de Biden se pliegue a tales exigencias de La Habana. Así que yo les pregunto, ¿funcionará la estrategia del régimen? ¿Podrá doblegar a Estados Unidos? En los últimos meses, el gobierno cubano incrementó las presiones contra los cuatro y sus familias, sus familiares más cercanos, en su intento de persuadirlos para que acepten exiliarse. Pero dos de los cuatro rechazan hacerlo, y el cuarteto no acepta salir de celdas para el aeropuerto, como exigen las autoridades que previamente se dedicaron a minar la moral del cuarteto, sometiéndolo a aislamiento, sanciones como la suspensión de visitas familiares y torpedeando las visitas de funcionarios consulares estadounidenses y europeos a las prisiones. Otra de las exigencias gubernamentales es que los amnistiados que acepten exiliarse salgan directamente de las prisiones a los aeropuertos de salida, porque la medida de gracia incluiría el destierro de los cuatro, incluidos familiares cercanos, represalias que la mitad del grupo de reos prominentes no acepta porque desean permanecer en la isla, mientras que quienes optan por irse exigen antes pasar por sus domicilios para despedirse de familiares, amigos y compañeros de oposición. El gobierno de Díaz-Canel alberga igual pretensión de exilio para los más de 1.100 presos políticos que alberga en sus cárceles, pero está concentrado en estos cuatro casos por su interés en abandonar la lista de patrocinadores del terrorismo, dijo una fuente de la Iglesia Católica a Noticias Importantes. Un ex diplomático cubano con experiencias en negociaciones bilaterales con Estados Unidos calificó de compleja y poco práctica la pretensión de La Habana, la pretensión del régimen, aunque reconoció no estar al tanto de los contactos entre ambas administraciones. Washington, Bruselas y el Vaticano mantienen silencio sobre las pretensiones de La Habana, pero funcionarios de los tres estados han dejado traslucir su decepción con los tiempos y manejos del gobierno cubano, debilitado por la reciente sublevación popular en Caimanera y su represión, calificada de cruel e inútil por Estados Unidos. Inicialmente, las partes habían pactado la excarcelación de los presos del 11 de julio, en torno a Navidad y Año Nuevo, pero discrepancias en el seno del gobierno cubano, el mermado liderazgo de Díaz-Canel y la negativa de Europa a aceptar más de 1.000 presos y sus familiares frustró el acuerdo y provocó una inusual reacción del Vaticano, pidiendo que volvieran a sus casas y respondiendo al gobierno renuente a su amnistía, que la figura legal era una mera formalidad. Hasta el momento, Cuba no se ha pronunciado sobre los presos políticos que descartan aceptar su excarcelamiento a cambio de irse del país y exigen volver a sus casas y reintegrarse a sus labores de oposición pacífica, mientras que una parte de la oposición anticastrista exige la despenalización del diseño político para evitar que las prisiones vuelvan a llenarse en los próximos meses. En La Habana, el criterio sobre la crisis de los presos del 11 de julio no es unánime.
aunque los inmovilistas siguen predominando sobre los reformistas, que estiman Cuba debió haber salido de esta complicación hace meses cuando los americanos eran más proclives a cerrar un acuerdo, antes que llegara el ciclo electoral. El sector radical especuló con la idea, copiada de Daniel Ortega, de privar de la nacionalidad a los presos políticos desterrados, pero el grupo reformista se opuso frontalmente y consiguió detener la iniciativa que se manejó en los ambientes militares y políticos. La permanencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo complica el acceso del régimen a la financiación externa, especialmente grave cuando aliados tácticos como Rusia, China, Irán o Vietnam solo acceden a donaciones puntuales, mientras que cubanos con nacionalidades europeas han perdido el privilegio de visados waiver y están obligados a solicitar una visa B1 o B2 según el caso. Entre otras noticias, hay que robar un banco para comprarse una computadora en Cuba. El precio ni siquiera está anclado a una descripción sobre las prestaciones y características técnicas del dispositivo. La estatal empresa industrial para la informática, las comunicaciones y la electrónica, GDM, vende computadoras portátiles a 90,000 pesos cada una, según la información difundida en su propia página web. El producto fue promocionado por la misma empresa a través de una publicación en Facebook. Allí varios usuarios salieron al paso del abusivo precio. Ninguna persona que viva del salario puede ni tan siquiera soñar en comprarse una, señaló Rubén de Cauce. Por su parte, Roxana Hernández dijo, ¿ese precio no es para los cubanos? Hay que robar un banco, ni que fuera GDM, otra marca de computadora, una de las más populares para tener estos precios. ¿Así critican el capitalismo? Cuando el capitalismo te vende 1000 veces más barato que en este socialismo, ¿quién es el malo? Es lo que diría el régimen, porque obviamente esa empresa estatal la maneja el tardocastrismo. Con un salario promedio inferior a los 4,000 pesos, un cubano de a pie tendría que ahorrar casi 24 pagas mensuales para poder acceder a un producto que se vende como nacional. Teniendo en cuenta la tasa establecida por las casas de cambio CADECA del gobierno cubano para este lunes 15 de mayo, $1 se vende a la población por 123,6 pesos. 90,000 pesos equivalen a $128. Este precio ni siquiera está anclado a una descripción del producto. GDM vende esas computadoras sin explicar en su página web cuáles son sus prestaciones y características técnicas. Para colmo, en la esquina de la foto que anuncia la referida computadora se puede leer un aviso rojo de oferta. Este tipo de precios es habitual en entidades cubanas. En mayo del 2021, en tienda Carlos III de La Habana, el monopolio estatal Etexa vendía celulares por hasta $184 y con apenas 3 meses de garantías. La misma GDM vende un teléfono móvil a 16,537 pesos. Para adquirir ese último, un médico especialista necesitaría emplear su salario de 3 meses, 5,500 pesos, y durante este tiempo olvidarse de comer y cubrir sus otras necesidades. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.